En la segunda jornada de formalización del caso Penta, la ex candidata presidencial de la UDI, Evelyn Matei, cuestionó el rol del Ministerio Público en este tema y aseguró que no tiene fe en la Fiscalía. Asimismo, declaró que la emisión de boletas ideológicamente falsas es un tema generalizado en la política, pero que solo se investiga a la oposición. Queremos profundizar en estas polémicas declaraciones del día de hoy y para eso nos acompaña precisamente aquí en CNN Chile la ex presidenciable Evelyn Matei. Evelyn, bienvenida. Muchísimas gracias por estar con nosotros este día. A ver, en primer lugar yo quisiera señalar que la elusión y la evasión son temas súper graves. Básicamente porque los que lo pueden hacer son la gente poderosa. La gente que va a comprar pañales a una farmacia no puede evadir el IVA. ¿Okay? Y en ese caso está de acuerdo con esta formalización y con esta investigación. Y por eso que yo, en mi campaña, la principal reforma tributaria que teníamos en mi programa de gobierno era justamente una lucha frontal contra la evasión, la elusión, elevar las penas, cerrar todos aquellos mecanismos que se utilizan para que justamente la gente pague lo que debe pagar. Pero esto nosotros lo veníamos diciendo hace 1 año y medio, 2 años, que había efectivamente un clima de evasión y de elusión. Por ejemplo, los parlamentarios no pagan impuestos por todo lo que reciben. Los parlamentarios. Entonces, pero en ese sentido le quiero hacer una pregunta. Por eso que a mí me parece bien. En su programa de gobierno. ¿Sí? Entonces, ¿usted hubiera sido más dura con sus propios parlamentarios que participaron de esta evasión o elusión, como son los senadores que participaron de esto? Es que yo creo que hay que ser duras con todos. Con todos. ¿Usted lo habría hecho distinto en el caso de la UDI ahora? A ver, espérate. Lo que sucede es que primero hay que ser dura con los empresarios, con los parlamentarios, con todos. El tema es que es muy complejo cuando tú estás convencida de que es algo que todos lo hacen, que finalmente las investigaciones se centren en algunos solos. Por ejemplo, yo le quiero preguntar al fiscal Gajardo que le explique al país por qué no ha seguido ninguna causa o ninguna investigación contra el ministro Undurraga. ¿Por qué lo dejó fuera? ¿Por qué ni siquiera lo mencionaron como entre los políticos involucrados? ¿Por qué está fuera? ¿Por qué a la Fiscalía le quisiera preguntar por qué apenas empezaron a salir algunos nombres de la concertación, intentaron sacar a Gajardo de esto nuevamente y poner nada menos que al hijo de un senador socialista a cargo de esa investigación? Que él mismo pidió salir. Él mismo pidió. Lo que pasa es que yo quiero señalar que me ha tocado conocer brevemente al fiscal Montes y me parece que es un hombre muy correcto. Y además me parece que él mismo haya visto que era malo para él y para su futuro y para la imagen de la Fiscalía, habla muy bien de él. Pero igual, si lo hubieran puesto en una situación súper difícil, ¿no es cierto? Entonces, lo que yo señalo es, hay un problema de evasión y de elusión generalizada. Esta forma de financiar campañas es generalizada. No vengamos, por lo tanto, en forma hipócrita a pedirle a una persona que se vaya, a uno que renuncie, a uno, cuando en realidad, y lo peor de todo, no se utilice la Fiscalía para perseguir a unos y para hacer vista gorda con otros. Para terminar el tema político, en el caso de la UDI, entonces usted habría tomado, si estuviera en la directiva hoy de la UDI, en la mesa directiva, habría tomado la misma decisión que se ha tomado respecto a los senadores von Baer y Moreira. Que el senador Moreira ayer dijo, pero si todos lo hacen, ¿usted no habría aplicado medidas más estrictas con ellos, pensando en el tema ético que usted misma pone? Mira, lo que uno no sabe, a mí siempre... Recordemos el caso, por ejemplo, de una diputada, Claudia Nogueira, que fue acusada también de que daba unas boletas y recibía la plata y qué sé yo. Yo en ese momento me negué rotundamente a que la juzgaran a ella sabiendo que todos lo hacían. Creo que cuando la justicia, cuando tú sabes que es una práctica generalizada y solamente castigas al que en ese minuto tuvo la mala suerte de ser pillado, eso no es justicia. Eso es, en el fondo, tener un, ¿cómo se llama? Un scapegoat, es en el fondo tomar a alguien para quemarlo en la hoguera y todos sentir que hicieron lo correcto, pero no están haciendo lo correcto, porque acá tienen que ir a la hoguera todos. Bueno, usted hoy día ha
realizado y formulado unas declaraciones que han sacado ronchas y han generado reacciones en diversos sectores políticos. Usted dijo que tiene dudas sobre la imparcialidad del Ministerio Público y la imparcialidad de la justicia. Es bastante grave esta aseveración y quisiera saber en qué se basa para realizar una aseveración tan grave como esta. Mira, tengo la impresión que este caso de elusión son más o menos 7.000 millones de pesos, ¿no es cierto? Fíjate que en pensiones falsas, la Contraloría de la República señaló que se habían pagado indebidamente cerca de 30.000 millones de pesos. Cuando yo era ministra y nos dimos cuenta de esto, vino este informe de la Contraloría, hicimos una querella. ¿Cómo se dieron esas pensiones falsas, pensiones de exonerados? Se dieron básicamente sobre la base de certificados que hacían diputados y senadores de la Concertación. Esa querella está. Entonces yo le pido al fiscal nacional, Sabas Chaguán, que le explique al país por qué, si esos son casi 30.000 millones de pesos, es decir, más de 4 veces más que lo de Penta, ¿por qué no han citado a un solo diputado, ni a un solo senador que emitió estos certificados falsos, que han permitido robarle al fisco casi 30.000 millones de pesos? ¿Por qué no se ha citado ninguno a declarar? ¿Cómo puedo yo tener? Ahora, ¿dónde quedó la parte querellante? Que entiendo, y usted lo está diciendo, fue el propio ministerio. ¿No lo siguió, no fue lo suficientemente insistente, o la misma hoy oposición no se hizo parte para poder seguir más de cerca el tema y cumplir un rol más fiscalizador sobre eso? Pero la Fiscalía es justamente a la que la ley le da este rol de investigar. Podría no haber ningún querellante. En la medida que se ha presentado una querella, la Fiscalía tiene la obligación de investigar. Y aquí no han investigado nada. No han llamado a un solo parlamentario a declarar. No han hecho nada. Lo metieron debajo de la alfombra, a pesar de que son más de 4 veces más la cantidad de plata que se ha burlado del fisco. ¿Usted le gustaría que se repusiera el caso y la investigación? Mire, más que se repusiera ese caso, investigación, yo lo que quisiera, porque hoy día venía saliendo y me encontré con un señor que es una persona modesta, que trabaja en una cosa de mucho esfuerzo, y le dije, pucha, que están malas las cosas, me dijo. Y le dije yo, no. Y él me dijo, me dan ganas de meterle un balazo a todos. Lo que yo quisiera señalar es que la situación de no creer ya en nada es tan grave. No creen en la presidenta, no creen en los ministros, no creen en los parlamentarios, no creen en los partidos, no creen en la fiscalía, no creen en nada, en los jueces. Y por lo tanto, más que este tema, ¿no es cierto?, de las pensiones falsas, las pensiones de los exonerados, yo lo que le pido a la Fiscalía es que actúe de manera como la ley lo manda, no mirando quién es el acusado y viendo después cuánto persigue. Evelyn, lo que usted ha hecho es cuestionar a un poder del Estado. Sí. Cuando un poder del Estado no funciona, no está funcionando el Estado de Derecho. No está funcionando el Estado de Derecho. ¿Es una acusación lo bastante grave como para llegar a otra instancia a su juicio? A ver, ya estamos llegando a otra instancia. La verdad es que cuando la gente hace esas detenciones populares, donde incluso han desnudado a una persona, lo han atado en el centro, eso es porque ya la gente no confía ni en la Fiscalía ni en los jueces. Ya está pasando. Por lo tanto, yo quiero señalar que la situación que estamos viviendo es súper grave, y yo creo que acá o la presidenta da el ejemplo, poniéndose no como madre. Ella no está como madre del señor Dávalos acá, está como presidenta de la República. La actuación de ella ha dejado muchísimo que desear. Si ella no da el ejemplo, perdón, pero esta comisión que va a formar vale nada. Si la gente ya no cree en ella, la gente no cree en nadie. Mientras Michelle Bachelet no le pida a su hijo públicamente que devuelva todo el dinero, nadie va a creer en ella. Mientras Michelle Bachelet no le pida públicamente a su hijo y a su nuera que le expliquen a Chile detalladamente cómo su empresa, que tenía 5 millones de patrimonio,
11 meses después tenía 1.500 millones de pesos de patrimonio. ¿Cómo alguien gana en 11 meses 1.400 millones de pesos en patrimonio? Y en Antes ese sentido, de este tema. ¿usted está de acuerdo con la dirigencia de la UDI de mandar este cuestionario a la presidenta? Este no es un tema de la UDI. Yo estoy segura que todo Chile demanda de la presidenta que primero dé una explicación coherente de por qué nombró a su hijo en ese cargo. Ella como madre debía haber sabido que habían indicios suficientes de que a su hijo le gusta la plata fácil. ¿Usted le cree cuando ella dice que se enteró por la prensa? Lo que yo crea o no crea, a mí me parece que es como desagradable decirlo acá, pero claramente Chile no le cree. Chile no le cree. Y mientras ella no dé una explicación de verdad, el tema va a seguir. Y hoy día estamos en el caso Penta, pero el tema Cabal y Dávalos va a seguir. Y yo espero que efectivamente en la Fiscalía no se termine finalmente, ¿no es cierto?, por dar una pena a la señora Cintia Ruz, que era, ¿no es cierto?, la funcionaria de la Municipalidad de Machalí, que al parecer permitió todo esto. Porque a la larga, cada vez que algún parlamentario de la concertación está involucrado, por ejemplo en el caso de Girardi, con las facturas falsas, siempre el hilo se corta por lo más delgado. La Fiscalía ha sido incapaz de perseguir ningún acto irregular o de corrupción que afecte a alguien de la concertación. Ahora, en el tema de los exonerados que conversábamos recién, quien estaba investigando, Mireya López, citó efectivamente a varios políticos y no encontró nada. No encontró nada. Uy, miren. O sea, alguien dio un certificado de que una persona había sido exonerado de su trabajo en una época en que tenía 5 años. No encontró nada. Yo le puedo ir a ayudar. No encontró al responsable tal vez de eso. Puede que ese hecho sea un delito. El que firmó es un parlamentario. Firmaron que ellos sabían del caso de una persona que había sido exonerada de su trabajo en tal y tal fecha. Pues en esa fecha la persona tenía 5 años. Que yo sepa, no teníamos gente de 5 años trabajando en los campos. Entonces, si la fiscal no ha encontrado nada, es porque más activamente han estado tapando todo y echándolo todo debajo de la alfombra. No me la trago. Ahora, volvamos al tema Cabal y el tema de la presidenta. Volvamos al tema del cuestionario. En ese caso le quiero pedir al fiscal nacional que efectivamente le eche una miradita a cómo se ha desarrollado esa investigación. Porque quiero volver a recordar, la plata que le han robado al fisco es 4 veces más que lo de Penta. Siendo todo inaceptable. No quiero justificar, quiero ser súper clara, el tema de la evasión y de elusión era el principal punto de mi programa. O sea, me preocupa y lo encuentro inaceptable. Pero estos son 4 veces más. Y no han hecho nada. Ahora, esto claramente afecta a su sector, Evelyn. Penta era financista de parlamentarios, sobre todo de la Unión Demócrata Independiente. ¿Cómo ha visto usted este juicio y cómo ha visto usted que Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Delano estén hoy sentados como imputados en un tribunal? Mire, hay sentimientos personales, pero creo que en este caso uno lo que tiene que poner son los intereses de Chile. Y aquí hay actitudes, aquí hay delitos. Los delitos se juzgan. Y más allá de las simpatías o de las antipatías, lo que usted tiene que preocuparse es que el país funcione. Y en este momento, a mí lo que más me preocupa es que estamos en una crisis de credibilidad brutal. La gente ya no le cree nada a nadie. ¿Usted no le habría mandado un mensaje como acaba de aparecer y apareció a través de todos los medios de comunicación social del diputado Asbun, que envió un mensaje de apoyo a Carlos Delano en plena audiencia de formalización en el que le expresa su cariño? Dice, nunca he tenido la oportunidad de intercambiar palabras contigo y solo te quiero transmitir todo mi apoyo, mi cariño y mi respeto. Finalmente quiero que sepas que siempre podrás contar conmigo para lo que necesites. Un abrazo fuerte y mucha fe, Gustavo Asbun. Son temas personales. Yo me imagino, por ejemplo, que si yo hubiera sido la presidenta de la República y mi hijo hubiera hecho lo que hizo Dávalos,
Yo obviamente lo hubiera seguido queriendo en mi hijo. Cuando uno quiere a alguien, lo sigue queriendo. Eso no significa que uno deje de entregar los antecedentes de la justicia. Una cosa son los cariños que existen, que pueden existir, que son normales y además que son buenos que existan. Otra cosa es el apego absoluto a la ley. Y en este caso, y en todos los casos, la ley tiene que funcionar, sea quien sea, aunque sea mi hijo, el que está involucrado. ¿Y en el caso del diputado Asbun pecó de imprudente o no? Cada uno sabe cómo se maneja. Estos son temas de cariño. Si él le hubiera dicho, mira, me voy a mover con un fiscal para que te traten mejor, ahí pues, yo al tiro diría, pero cuando alguien le expresa un cariño y apoyo, ¿qué puedo decir yo? Me parece mucho más, perdón, me parece mucho. Su hijo es distinto. Lo que pasa. ¿Hasta dónde se puede llegar con el cariño de una mamá? No. Es que ella no respondió como presidenta. Ella respondió con el dolor de la mamá. Perdón. Si eso es accesorio, ella es la presidenta de la República. Yo hubiera esperado que ella se hubiera venido, apenas supo por los diarios, se hubiera tomado el primer avión, le hubiera exigido la renuncia en forma pública, le hubiera expresado todo el cariño que hubiera querido, porque tiene derecho a hacerlo, es su hijo, y de ahí hubiera mandado ella misma los antecedentes a la fiscalía. Pero además le hubiera pedido que devolviera la plata. Eso era lo que correspondía que hiciera la presidenta. Y la verdad es que todavía ahora la plata Chile, de la nuera. No sé si tendrán separación de bienes, pero por favor, es el hijo. El hijo fue a la reunión, el hijo estaba en la empresa, se salió poquito antes, pero la verdad es que son la parejita. Y la verdad es que yo creo que todavía Chile está esperando que la presidenta le pida públicamente a su hijo que devuelva la plata. Y creo que además Chile todavía está esperando que la presidenta le pida públicamente a su hijo que explique el tremendo patrimonio que tiene hoy día. Cuando hace poco tenía 6 millones, hoy día tiene más de 1.500 y con lo de Cabal ya debe andar como en 3.000 o 4.000. Y también creo que la presidenta le debe una explicación al país de por qué nombró a su hijo sabiendo que tenía estas debilidades, porque lo tiene que haber sabido, quizás no lo de Cabal, pero tenía antecedentes antes de negocios fáciles. ¿Por qué lo nombró en un cargo donde está a cargo de miles de millones de pesos? Evelyn, ¿cómo se repone la clase política a partir de ahora? Se ha hablado de un acuerdo de política y dinero. Los ministros Peñalillo, Alewi han conversado con todo el espectro político, también con la oposición. ¿Cómo se repone? Mire, en el caso de la Iglesia, que ha sufrido también embates terribles, ha venido un papa nuevo y ha remecido todo. Creo que mientras usted no remesa todo, no se repone. Acá tienen que caer todos los que tengan que caer y probablemente vamos a tener que echar mano a hombres ya de más edad que tengan un prestigio de aquella época en que la política no estaba al servicio de los que ejercen, sino que estaba al servicio de las personas. Por ejemplo, un José Salaquet, un hombre que está, yo creo, reconocido por todo el mundo. Por ejemplo, estuviese vivo un Edgardo Benninger. Por ejemplo, estuviese vivo un Bulnes. Estoy hablando, hoy día está vivo Sergio Onofre Jarpa. Todo el mundo sabe que estuvo en la política toda una vida y vive en forma súper modesta. Entonces estoy hablando de esa gente que tuvo cargos de responsabilidad, que nunca. Silva Sima, otro ejemplo. Pero de esta generación que está viva, aparte no sé, de esta generación yo creo nadie. que no se salva casi nadie, pues. O sea, tengamos claro, el desprestigio es brutal. La gente ya no cree en nadie, y por lo tanto, mientras no recurran a personajes, y por favor que no sea de nuevo Felipe Berrío, que sea gente... ¿Por qué no? Porque es demasiado amigo de la presidenta. Fue a su cumpleaños y qué sé yo, ya no más. O sea, lo que necesitamos es gente con una visión de Estado. Le tengo mucho cariño a Felipe, lo conozco de cabro chico, pero no más ese tipo de nombres. Necesitamos transatlánticos aquí. Hay algunos pocos todavía, gracias a Dios todavía hay esos pocos y a esos hay que echar mano.
Porque si no es con ese tipo de personas probadamente que estuvieron al servicio público y que no se enriquecieron y que por lo tanto tienen esa actitud correcta, ¿no es cierto?, con que el poder en el fondo es al servicio de la gente. La otra cosa, sí, yo pondría a personas que estén en el tema de la fe. Yo creo que aquí nos hemos preocupado mucho de la economía, mucho de cómo crecer, mucho de la equidad, y hemos dejado totalmente de lado lo que son los valores, lo que es la responsabilidad propia. Por lo tanto, yo creo que efectivamente, por ejemplo, un Fernando Montes es un muy buen nombre. Porque para integrar esta comisión que en los próximos días la presidenta deberá dar los nombres y los plazos para trabajar. La presidenta no le exija a su hijo que devuelva la plata. Todo lo que ella haga con esta comisión le van a seguir no creyendo. Evelyn, usted hasta diciembre fue profesora y fue durante todo el año pasado profesora. Ahora vuelve a la política. Dentro de la UDI... No sabes lo que gocé mi tiempo como profesora, no sabes lo que he hecho de menos a mi chiquillo. Pero la verdad es que yo siento que estar haciendo clase y meterse activamente en la política es súper injusto para los chiquillos porque ellos pueden tener otras ideas que las mías y cómo me responden si yo soy la profe. Ahora así usted, que en cariño. Sí, y en este regreso a la política está dispuesta a asumir cualquier cargo. Pero antes de asumir cualquier cargo, hemos visto que dentro de todos los financiamientos de campaña, usted tuvo una campaña presidencial, usted no la toca este caso. No me va a tocar ningún caso. No le va a tocar, dice usted, ningún caso. Y en esto de todo el mundo sabe que mi campaña fue harto más pobretona que la campaña de Michelle Bachelet, y nunca, desde que existe la ley de financiamiento político, porque antes no me acuerdo, pero no puedo poner las manos al fuego ni por mí misma antes de la ley, pero después de la ley nunca he pedido una boleta a nadie, ni una factura. ¿Y todos están dentro del periodo de campaña? Todos los recursos que se pidieron. Lo que pasa es que, claro, antes no recibían nada, porque antes es imposible que te lo depositen vía CERVEL. Y antes, bueno, su campaña también tuvo características especiales. Ahora, claro, yo no alcancé su campaña a llegar fue muy antes. pobretona. No, tanto como pobretona, no. Más pobretona que la otra. ¿Pero recibió dineros de venta? No lo sé, porque en realidad, a ver, de boletas y de cosas, nada. Y si hay aporte reservado, es reservado. No tengo cómo saberlo. No tengo cómo decirte sí o no, porque no lo sé. Ahora, dentro de entonces las figuras de la UDI, de los que están, usted no recibió dineros de venta, no está manchada, entre comillas, con ningún tema de campaña ni tema económico. ¿Cómo vuelve a la política y a qué se quiere dedicar? Y en este tema de usted dice hay que barrer. ¿Usted barrería con parte de su partido también o no? A ver, siempre te he dicho, no hay que barrer con nadie hasta que no estén todos identificados. Porque la verdad es que barrer con algunos es tan injusto cuando hay tantos más otros involucrados. Por lo tanto, esperemos quiénes son todos y después veamos como país qué hacemos con ese tema. Pero yo creo que, yo en este momento estoy a disposición del partido. Estoy dispuesta a ser candidata, no me muero por ser candidata de nada. He tenido un periodo maravilloso como profesora, feliz volvería a eso. Por lo tanto, en realidad vengo a la política a decir las cosas que en general todo el mundo sabe y todo el mundo piensa y nadie las quiere decir. Pero también está dispuesta a asumir un rol, las próximas elecciones que se vienen son las elecciones municipales. ¿Usted está dispuesta a asumir una candidatura, por ejemplo, o sea, nombrado dos municipios, el municipio de Providencia y el municipio de Santiago? ¿Cuál le gustaría más? No lo sé. O sea, lo que yo sí he dicho es que estoy absolutamente dispuesta a ser candidata a alcaldesa. ¿Por dónde? No lo sé. Hay que mirar. Tengo que realmente compenetrarme de cuáles son los temas. Pero, por ejemplo, si yo fuera alcaldesa, yo tendría, por ejemplo, un preuniversitario o curso de matemática muy avanzados para chiquillos que efectivamente no pueden pagar y que quieren entrar a una muy buena universidad. Tendría, por ejemplo, academias de baile. Vi tantos niños con distintos talentos en los colegios que en general se pierden. Entonces, ese sentido de cómo lograr sacar lo mejor de los seres humanos que viven en una comuna lo encuentro maravilloso. Entonces ya ha anunciado dos partes de un programa como candidata a alcaldesa. Evelyn Matei, muchísimas gracias por estar esta tarde conversando aquí en CNN Chile de este caso, el caso Penta, el caso Cabal y de todo lo que está cruzando la política. Muchísimas gracias. Yo lo único que quisiera añadir, que no venga
el vocero de gobierno a decirme a mí lo que se debe y lo que no se debe hacer. Le pidió responsabilidad. Mientras la presidenta no le pida a su hijo que devuelva la plata, mientras la presidenta no le pida a su hijo que explique esta tremenda fortuna que tiene, que no me venga el vocero de gobierno a pedir a mí ninguna cosa. Muy bien, Evelyn Matei, muchísimas gracias. Con esto entonces nos vamos a la pausa. Estamos en Primera Edición, ya regresamos con otras informaciones. CNN Chile y la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile 50